Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Sol mayor. En el bajo, los tonos de Sol mayor, Re séptima, lo pueden usar como Re mayor, y también Do mayor. Siempre con el ritmo del vals. ¿Sí? Bajo fundamental y dos veces el acorde. En la primera parte vamos a hacer las siguientes notas: Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, dos veces Do, Si, Re, Do, Si, Do, Si, La sostenido y Si. O sea que es así. ¿Sí? Ah, una aclaración. Hay muchas versiones, notita más, notita menos, notita cambiada, acorde más, acorde menos, pero es exactamente lo mismo. Son canciones muy populares y que se han grabado y se han tocado muchas veces y de diferente manera. Vamos a ver ahora la otra frase. Dos veces Si, La, Do, Si, La, Si, La, Sol sostenido y La. ¿Sí? Por ejemplo, acá también se ha escuchado esto. O sea, en vez de usar el La natural al principio, usan La sostenido. Bien, y para cerrar, La, Si, La, Do, Si, La, Sol, Fa sostenido, La, Sol y Re. Y acá se repite la primera parte, tal cual, ¿sí? Como lo tocamos recién. Así que nos quedaría así. Vamos a ver un poco los tonos en el acompañamiento. Sol mayor, Re séptima, Sol mayor, Re séptima y Sol mayor. Repite lo mismo. Bien, después la segunda parte va a ser lo siguiente: Sol, Mi, Re sostenido, lo repito una vez más, lo que da en total una pasada de 3 veces, ¿sí? Por este Mi y Re sostenido. Después haré Mi, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, La, Sol, Fa sostenido, Sol, Mi
y re. O sea que hasta aquí es así. Después, si, re, do sostenido, re, do sostenido, re, ¿sí? Sería eso. Después, re, do sostenido, re, mi, re, do, si, do, re y si. ¿Sí? Toda la segunda parte se repite. Pero acá cambia. Re, do si, do la y sol. O sea, ese es el segundo final. Recordemos que el primero es y el segundo son bastante parecidos, ¿sí? Bueno, los acordes finales también, porque de acá podemos volver a repetir todo, pero los acordes finales son un re séptima que no tiene el la, no tiene la quinta, o sea, do, re, fa sostenido, y después un sol mayor, si, re y sol, ¿sí? El dominante y la tónica. Bien, acá vamos a ver un poquito los bajos en esta segunda parte. Primero que nada, do mayor, re séptima, sol mayor, re séptima y sol mayor. Repito lo mismo. El bajo de re para el primer acorde y el bajo de sol para el segundo acorde, ¿sí? Y así me queda terminada esta canción. Espero que la hayan disfrutado, una canción cortita, muy linda, una hermosa ranchera. Y si quieren que sigamos subiendo contenidos así, coméntenlo abajo, déjennos su comentario, su like, suscríbanse a este canal. También si quieren apoyarnos pueden hacerse miembros de este canal y también aquí están los medios de comunicación para que se comuniquen por partituras, clases, a darnos algún saludo, lo que necesiten. Así que los estaré viendo en otro video tutorial. Espero que hayan disfrutado de este hermoso video y que disfruten del estudio principalmente de este hermoso instrumento. Un abrazo grande, buena semana.